Amén. Bien, amados hermanos, hicimos un espacio para todos los hermanos que nos están visitando y que no son parte de la Iglesia Monte de los Olivos. La serie que estamos estudiando en las mañanas está basada en el Evangelio de Marcos y en la tarde estamos estudiando el libro de Josué. Y hemos hecho un espacio para hablar acerca de algunos temas importantes, como todo lo que la palabra del Señor nos presenta. Pero en este caso vamos a hablar del Salmo 119, solamente algunos versículos, obviamente, ¿verdad, hermanos? No vamos a abordar todos los 176 versículos en esta noche, porque usted, ¿verdad?, tendría que quedarse aquí con nosotros bastante tiempo. Solo vamos a abordar estos versículos que sin duda alguna son de mucha bendición para nosotros como pueblo del Señor. Y como decía nuestro hermano hace un momento, el tema de esta tarde se llama el dilema del salmista. Y si de algo, hermanos, no cabe duda, es acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas en el sentido general. Cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, tenemos que hablar de la voluntad de mandamiento de Dios y de la voluntad de propósito. Estos dos aspectos de la voluntad de Dios han de verse en la vida del creyente de manera constante. Por ejemplo, la voluntad de mandamiento tiene que ver con lo que Dios ha expresado por medio de su palabra. Esa es la voluntad de mandamiento, es decir, lo que Dios pide, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por otra parte, también encontramos la voluntad de propósito, es decir, el propósito de Dios en cada una de aquellas cosas que nosotros, ¿verdad?, hacemos diariamente y que sin lugar a dudas, aun cuando pecamos contra el Señor, aun a pesar de eso, el Señor cumple su propósito. Ahora, tenemos que ver que la voluntad de propósito del Señor no puede ser obstruida. Nadie puede obstruir los planes de Dios. Nadie puede estorbar los propósitos de Dios. El Señor siempre va a cumplir sus planes y no habrá poder humano que pueda destruir, obstaculizar o entorpecer los planes de Dios. Pero por otra parte, la voluntad de mandamiento del Señor, esa voluntad de mandamiento sí es desobedecida por parte del hombre. Y es precisamente, hermanos, de eso que vamos a hablar ahora, de lo que Dios demanda. Vamos a hablar de esa voluntad de mandamientos. Cuando nosotros a veces miramos las situaciones de la vida o cuando observamos a nuestro alrededor los acontecimientos que se van dando en nuestro diario vivir, a veces hemos llegado a la conclusión de decir, yo creo que tal cosa o aquello es la voluntad de Dios porque en cierta manera Dios me está encaminando hacia allá. Sin embargo, cuando nosotros vamos y observamos, nos damos cuenta que en muchas ocasiones hemos interpretado los eventos de la vida como si fueran la voluntad de Dios para nosotros, y a veces esto tiene que ver con que nuestro corazón se inclina hacia ciertos deseos, y cuando tenemos ciertos deseos pensamos que esos deseos son la voluntad de Dios. Es decir, cuando a veces algunos de nuestros deseos pareciera ser como que Dios nos está abriendo la puerta para que los cumplamos, a veces pareciera ser que en algún momento podíamos llegar a pensar y decir, esto es la voluntad de Dios porque las cosas se están dando de manera fácil, las cosas se están dando de manera muy sencilla para mí, Dios está poniendo esto en mi camino. Y muchas personas han confundido a veces sus deseos con las cosas que pasan en su alrededor y lo han llevado al grado de decir es la voluntad de Dios. Y esto puede pasar en muchas situaciones de la vida del ser humano, pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, vamos a encontrar que en mucho nuestros deseos se contraponen a la palabra de Dios, y que la palabra de Dios, mis amados hermanos, es la voluntad de Dios expresada allí para que nosotros vivamos conforme a ella. Así que se nos ordena guardar los mandamientos del Señor. Esto no es una cuestión de opción. Dios no pone, mis hermanos, opciones, sus mandamientos. Los mandamientos de Dios deben ser obedecidos porque es una orden de Dios. Dios ordena que nosotros guardemos sus mandamientos. Ahora, ¿qué es un mandamiento? Bueno, un mandamiento es un principio, es una regla, es una verdad, es algo que el Señor ha establecido que demanda obediencia. Y este otro aspecto de la palabra de Dios, la verdad que Dios nos ha dejado en la Biblia,
está allí con el propósito de que esto sea para nuestro bien. Los mandamientos que Dios ha dejado por medio de su palabra son mandamientos que el Señor dejó allí para nuestro bien. Él nos ha comunicado sus principios o los principios operativos del universo para que nosotros encajáramos en ellos en perfecta armonía y nuevamente que nuestra felicidad, nuestra plenitud dependen de nuestra obediencia a esos mandamientos del Señor. Nos encontramos en una época en que hay tanta infelicidad y la gente dice que en este mundo no se puede o no se puede alcanzar una felicidad. Y sencillamente esto sucede porque el ser humano está en esa incursión constante, en esa búsqueda constante de la felicidad, pero lo está haciendo principalmente a través de los deseos de su carne. Lo está haciendo principalmente a través de los deseos pecaminosos de su corazón. Lo está haciendo de manera egoísta y está buscando su felicidad en lo que no es Dios. Está buscando su felicidad en aquello que es temporal, en aquello que es pasajero, en aquello que carece de significado y en aquello que solamente, como la palabra del Señor dice, es vanidad de vanidades, en aquellas cosas que no tienen un valor especial ni fundamental. Este salmo, el Salmo 119, es el salmo más largo de toda la Biblia y fue escrito así, principalmente, ¿verdad? Largo porque tiene allí en cada uno de los comienzos de sus estrofas las letras del alefato o alefato hebreo y comienza, ¿verdad? De esa manera y por esa razón es tan largo. Bueno, esto es un poema acerca de la ley de Dios. Y un salmo que es muy parecido, obviamente, y que nos va a mostrar los dos aspectos de la revelación de Dios es el Salmo 19, que nos van a mostrar, ¿verdad? La ley del Señor que es perfecta, convierte el alma, y nos va a mostrar también este salmo acerca de cómo Dios revela por medio de la creación también, ¿verdad?, su carácter. Así que hay dos maneras en que nosotros conocemos a Dios. Por una parte, ¿verdad?, está la revelación general o la revelación natural, que es la creación. En ella podemos nosotros conocer el carácter de Dios, pero no podemos encontrar en la creación el carácter redentor, sino hasta que Dios lo ha revelado por medio de su palabra, que encuentra obviamente su punto de revelación máxima en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, la palabra del Señor, la ley de Dios, es algo que Dios ha establecido para que nosotros la obedezcamos. Uno de los errores comunes actualmente es no entender que la palabra de Dios, hermanos, no ha sido anulada, sino que la palabra de Dios sigue vigente. El hecho de que no estemos bajo la ley, sino que estemos bajo la gracia, eso no significa, hermanos, que nosotros estamos exentos de obedecer la palabra del Señor. Porque aun cuando el Señor sabe que nosotros no podemos salvarnos por medio de la palabra de Dios, por medio de la obediencia a la ley, y tampoco nosotros nos podremos salvar por medio de la obediencia a la ley, eso no significa que Dios no demande que nosotros obedezcamos su palabra. Y esto principalmente en algunas personas a veces se ha llegado al error de pensar que soy creyente, entonces ya no debo obedecer la palabra de Dios, debo vivir como yo quiera porque como Dios ya me ha predestinado y yo ya creí en Cristo. Pero una cosa importante es que la obediencia a la palabra no es el camino a la salvación, es cierto. Pero la obediencia a la palabra de Dios es el reflejo de que en verdad el Señor habita en nuestros corazones, porque cuando Cristo habita en mi corazón, habrá un deseo incesante por cumplir la voluntad y por hacer la voluntad de Dios. Esto no sin antes reconocer que nosotros hay una batalla entre la carne y el espíritu, pero nosotros debemos regocijarnos en obedecer la palabra del Señor. El versículo 4 de este salmo dice: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. La tarea, hermanos, en primer lugar, la tarea está clara. Tú encargaste que sean ¿qué? Muy guardados tus
mandamientos. Este es el encargo de Dios. Dios nos ha encargado esto, que nosotros obedezcamos y guardemos sus mandamientos. El salmista en el Salmo 139, en el versículo 14, habla de las obras formidables y maravillosas de Dios. Y David, ¿verdad?, habla de que el ser humano es eso, una obra formidable y maravillosa de parte del Señor. Y somos, hermanos, prácticamente un milagro de la ingeniería. Esto significa que necesitamos seguir el manual del propietario con precisión si queremos funcionar adecuadamente. Muchos matrimonios están en búsqueda de ayuda en terapia familiar. Algunas personas van con el psicólogo para encontrar en el psicólogo que pueda entender su mente, para decirles qué es lo que está mal y qué es lo que hay que corregir. Pero cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, la palabra de Dios revela claramente qué es lo que está mal en nosotros. Y esto es precisamente, mis hermanos, porque fue Dios quien diseñó el matrimonio, fue Dios quien diseñó las relaciones de los padres y los hijos, es Dios quien diseñó la relación entre los hermanos de la iglesia, es Dios quien estableció la manera en cómo debe conducirse la comunidad, y es Dios, mis amados hermanos, quien ha establecido cada una de las leyes que norman día a día al ser humano. Pero cuando esas leyes de Dios, esa ley de Dios, esa palabra de Dios no es obedecida, por supuesto, mis amados hermanos, que las cosas no van a funcionar bien. Cuando un matrimonio no se está dirigiendo de acuerdo al modelo que Dios estableció en su palabra, cuando los jóvenes no están viviendo conforme a la palabra de Dios, cuando los esposos no están tomando el lugar de responsabilidad en su matrimonio, cuando las esposas están tratando de usurpar el lugar que Dios no les dio dentro del orden creativo y de autoridad, cuando los hijos están tratando de sublevarse contra los padres, cuando no se está viviendo conforme a la palabra, por supuesto que habrá problemas.